Buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios los tenga con paz, con gozo en sus corazones, ahí en sus hogares o donde ustedes se encuentren. Pues vamos a tomar el tiempo para meditar en la Escritura un momento, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos lleve, y podamos entender esta tarde la provisión que Dios tiene para cada una de nuestras almas. Yo quiero invitarle a que ahí donde usted está, pues se tome un tiempo para poder dirigirnos a Dios y que Él sea el que nos dirija, ya que nuestra capacidad no viene de nuestras mismas fuerzas, de nuestros mismos desempeños, sino nuestra capacidad viene del Espíritu Santo. Padre que estás en gloria, Dios Todopoderoso, esta tarde nos acercamos delante de tu presencia, agradecidos, Padre, por la vida que nos das, porque un día más podemos abrir, Señor, nuestros ojos y podemos disfrutar de esta oportunidad que tú nos das para acercarnos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por aquello, Señor, que dejamos de hacer y no hacemos, por aquello, Señor, que a la luz de tu palabra es desobediencia y nosotros hemos, Señor, insistido en eso en este día. Te pedimos perdón, tomándonos, Señor, de la justificación que tú, por medio de tu Hijo Jesucristo, hiciste un día en la cruz del Calvario y por medio de la resurrección de Cristo. Padre, nos encomendamos en ti, que esta tarde, este momento que meditamos en tu palabra, Señor, pueda ser de un beneficio espiritual, Señor, de alto nivel para nuestras vidas, Padre. Que podamos aprender, que podamos nutrirnos, Señor, y que, Señor, esta palabra nos fortalezca, nos levante, Señor, nos lleve a donde es tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús nos encomendamos en ti. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues vamos a tomar el tiempo. Hemos estado meditando últimamente en estas semanas que han pasado sobre las características, las cualidades de los vivientes, y las hemos estado viendo ahí por medio de los hermanos, hermanas que comparten en Mateo capítulo 5. Y esta tarde pues yo quiero que meditemos por un momento en Mateo capítulo 5, en su verso 6. El viernes pues nuestro hermano pastor nos compartía sobre los que son los mansos y los humildes, que está en el verso 5. Pero en el verso 6, hermanos, dice la versión que conocemos comúnmente nosotros, que es la Reina Valera, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo quiero leerle la versión, el Código Real, porque pues aquí entendí un poquito mejor lo que nos quiere decir el verso, porque cuando habla de hambre y sed de justicia, pues nosotros justicia inmediatamente nosotros lo asociamos, lo relacionamos con las leyes, con un juez, con que hacerle bien a alguien para que según lo que yo quiero que hagan conmigo, y ese tipo de situaciones. Pero me llama la atención el Código Real porque nos amplía sobre que la justicia es la honra que nosotros le podemos dar a Dios. Y dice en el verso 6, cuán bendecidos son los hambrientos y sedientos. Escuche esta parte. Cuán bendecidos son los hambrientos y sedientos por los caminos rectos del Eterno. Entonces aquí ya podemos entender un poquito más. Los hambrientos y sedientos por los caminos rectos del Eterno, porque ellos serán saciados con gozo. Entonces aquí el hambre y la sed es por los caminos de Dios, por los caminos rectos del Eterno, por los caminos que Dios ha establecido para sus hijos, por los caminos para caminar en la perfecta voluntad de Dios. Así es lo que nos está pidiendo la palabra. Entonces nos está diciendo, visitados por Dios, visitados con gozo, con paz, con salud, aquellas personas que en su corazón tienen una hambre, una sed por hacer la voluntad de Dios,
por buscar los caminos en la Escritura, qué camino tengo que seguir, si el camino de la verdad, y yo tengo presente el camino de la mentira, pero aquí está el camino de la verdad, el que Dios me indica en su palabra. Entonces tengo un hambre, una sed por seguir ese camino, por hacer la voluntad de Dios, según esta versión Código Real. Entonces dice, porque ellos serán saciados con gozo. Para entender lo que es el hambre y la sed, hermanos, pues simplemente tenemos que nosotros traer a la mente, y yo le pregunto a usted si alguna vez ha tenido hambre. Bueno, casi siempre, va a decir usted, casi siempre tengo hambre. Pero la palabra hambre en el hebreo me llama la atención, porque hambre es porque no he comido, dice usted luego. Si yo le pregunto, ¿qué es hambre para usted? Por tener una necesidad de comer, porque ya no he comido en un cierto tiempo. Pero en el hebreo me llama la atención la palabra hambre, porque dice carecer de alimentos por un tiempo. Ya no es solo una necesidad, sino que habla ya de una carencia. ¿Y por qué quiero hablar de carencia, hermanos? Porque usted se da cuenta específicamente cuando tiene hambre. Usted puede ser que si usted no le truena el estómago, como comúnmente hablamos, pues usted se empieza a sentir un poco ya débil, o un dolor de cabeza. Uno sabe cuando tiene hambre. Entonces, cuando existe una carencia de algo, uno tiene conciencia o debe de tener la conciencia de que tiene esa carencia. Entonces, cuando la Escritura nos dice que tenemos que tener hambre y sed por seguir los caminos que Dios nos ha trazado para hacer su voluntad, entonces, hermanos, debemos nosotros de hacer una evaluación de que si yo necesito o no necesito. ¿Tengo carencia yo de ese alimento o no tengo carencia de ese alimento? Porque en el diccionario de la Real Academia Española, el que nosotros usamos, hambre es una necesidad o ganas de comer. Mira, pues, una cosa es tener necesidad o ganas de comer y otra cosa es carecer de alimento. Entonces, nosotros, hermanos, cuando habla de la hambre y sed por hacer la voluntad de Dios, por seguir esos caminos que Dios trazó para cada uno de nosotros, yo tengo que tener en mente si yo tengo carencia o no. Cuando nosotros tenemos, usted está en su casa y tiene hambre, no se puede estar quejando. Si usted tiene comida ahí en la cocina, no puede estar quejando, pero qué hambre la que tengo, habiendo comida. ¿Por qué? Porque no hay carencia, hay ahí qué comer. Entonces, hago esto, hermanos, para que nosotros entendamos lo que es el hambre, esa necesidad, esas ganas o esa carencia de algún alimento. A veces hay carencia porque quizá estamos a 2 horas, 3 horas de donde está la comida o no cargamos dinero en la bolsa y decidimos mejor llegar a la casa y no podemos llegar a comer. Entonces, a esa hambre, tiene que usted traer a su mente para entender el verso. Esa necesidad. Ahora, hermanos, yo le pregunto a usted, ¿usted tiene hambre? Me pregunto a mí, ¿será que tenemos hambre? Así como cuando nosotros no hemos comido a la hora y ya no hemos almorzado, ya son las 3, 4 de la tarde y con esa necesidad de comer. ¿Será que eso, hermanos, hoy seguimos sintiendo esa necesidad de nutrirnos por la Escritura, por la oración, por el congregarnos? ¿Será que seguimos teniendo esa necesidad, eso que se siente aquí, hermanos, cuando uno tiene la necesidad de comer, pero por lo espiritual, por buscar de Dios, por hacer la voluntad de Dios? Porque cuando nosotros o usted o yo empezamos en este caminar, cuando despertamos, hermanos, porque yo tengo no sé cuántos años de ser cristiano,
Pero hubo un tiempo en que yo desperté y dije, esto es el Evangelio, esto es. ¿Y será que con esa misma fuerza, hermanos, hoy seguimos caminando? Yo quiero que vayamos ahí al libro de Juan, al Evangelio de Juan. En su capítulo 13, verso 37. Juan capítulo 13, 37. Aquí está Cristo con Pedro. Y vamos a leer el 36 para que tengamos la idea del contexto. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Verso 37. Le dijo Pedro, mire a Pedro, pues. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mire esa confesión que hace Pedro aquí en el verso 37. Mi vida pondré por ti. Yo le pregunto a usted, ¿cuánta entrega debe de existir en alguien para dar la vida por una persona, por dar la vida por otra persona? Si usted piensa en sus hijos, las personas que usted tiene ahí cerca, que ama, ¿daría usted la vida por un hijo? ¿Daría la vida usted por una hija? ¿Daría la vida por su esposa, por su mamá, por su papá, por sus hermanos? ¿Daría la vida? Cuando llegamos a ese punto de dar la vida es una entrega completa. Es una entrega completa. Y aquí el apóstol, aquí Pedro le dice a Jesús, yo mi vida daría por ti, pondría mi vida por ti. Mire qué fuerza, qué impulso el que tiene aquí Pedro. Qué capacidad de convicción la que tiene Pedro en este momento. Y bueno, en el verso 38 pues le dice Jesús, bueno, si tú me vas a negar, le dice, pero vamos al momento exacto. ¿Qué entrega? Yo no sé qué hicimos nosotros cuando nosotros despertamos a este evangelio, a ser nuevas criaturas y dijimos, bueno, esto es ser hijo de Dios, le voy a entrar con todo. Yo quiero llevarlo a ese momento, cuando usted despertó y dijo, no, yo voy a seguir a Cristo y empezó a caminar, se levantó y empezó a caminar con todas las fuerzas. ¿Será que con esas mismas fuerzas estamos al día de hoy? Con esa misma hambre y sed con la que buscábamos a Dios al inicio, ¿estamos hoy? Ahí lo quiero llevar. Quiero llevarlo a otro personaje. Génesis, capítulo 12, verso 1. Es Abraham. Mire el llamado que le hicieron a Abraham en este contexto. Dice Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Mire la orden lo que Dios le promete a Abraham. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escucha el verso 4. Y se fue Abraham, dice. Y se fue, como Yahweh le dijo. Aquí no vemos a Abraham no vemos cuestionando y diciendo, pero ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué garantías tengo yo de que tú me vas a respaldar? ¿Por qué no firmamos algo aquí? ¿Por qué no establecemos algo aquí? No. Mire la fuerza de este inicio. Dice el verso 4, dice, y se fue Abraham, como Yahweh le había dicho, y Lot fue con él, y salió. No cuestionó nada, sino que él dijo, bueno, si tú lo dices, yo voy. Si tú me lo estás diciendo, yo voy. Si tú me lo prometes, yo voy. Y yo a donde lo quiero llevar a ese inicio, hermanos, donde empezamos nuestro caminar con Cristo. ¿Cómo fue que empezamos? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué impulso? ¿Con qué hambre? ¿Con qué sed empezamos? ¿Y con qué hambre y con qué sed estamos al día de hoy?
porque Mateo 5:6 dice: visitados por Dios los que tienen hambre y sed por los caminos rectos de Dios. Y al día de hoy, ¿cómo nosotros estamos? Hagamos un análisis sobre lo que hoy en día ya no nos deja tener esa hambre y sed, esa necesidad de sentirnos carentes y de buscar a Dios. O eso de que sentimos carencia de palabra quizá y decimos, es que yo antes pues oraba más, yo antes leía más la escritura, yo antes meditaba más en la escritura, yo antes pues tenía más deseo de hacer la voluntad de Dios, pero ya no, mejor ya no busco. Cuando empieza a bajar nuestra hambre y sed. Porque hermanos, en esta vida espiritual que nosotros vivimos, en este caminar, es como que usted tenga la cocina llena de comida y esté quejándose en el cuarto que tiene hambre. Así es esta vida, porque aquí hay comida, hermano. Aquí hay provisión. Y en esta casa, en esta cobertura que estamos nosotros, aquí hay comida, hermanos. Hay provisión para nosotros alimentarnos. Si usted tiene hambre y no se ha querido saciar, es por una decisión propia, pero aquí hay comida, hay provisión. Entonces, yo encontraba en la escritura, el día de ayer nuestro hermano pastor mencionaba las 4 tierras, y yo meditaba y decía, ¿qué es lo que nos ha hecho ya no tener esa hambre y sed con la que quizá empezamos nuestro caminar con Cristo? O quizá hace 2 años, quizá hace 1 año que empezó la pandemia, y éramos unas personas antes de que iniciara la pandemia, y hoy ya no somos los mismos. Hoy ya ese deseo ferviente, esa hambre por buscar a Dios, esa sed por arrodillarnos ante su presencia, ya no está. Y entonces decía yo, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace dejar de ser fervientes en Dios? Y yo quiero llevarlo ahí vamos ahí a Mateo, capítulo 13, verso 19. Y aquí está la parábola del sembrador y cómo la explica Jesús. Y vamos a movernos ahí en Mateo y en Lucas porque vale la pena resaltar de las dos perspectivas que vieron los evangelios, que nos hablan los evangelios. Y aquí está hablando de la primer tierra. Dice Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El no entender, hermanos, el no entender la palabra, porque dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Nosotros podemos venirnos a sentar aquí, podemos estar sentados escuchando esta prédica o ir en el carro donde estemos escuchándola. Usted la puede oír, pero quizá no la entienda. Y cuando nosotros solo oímos y no entendemos la escritura, dice que viene el malo y la arrebata. Y aquello que fue sembrado nos lo saca del corazón. El no entender, hermanos, o no anhelar entender la escritura, nos puede, hermanos, mermar el hambre y sed por buscar a Dios. En este lugar, hermanos, si usted no entiende la escritura, hay ministros que Dios ha levantado en esta congregación. Ha levantado ministros en esta congregación para que nos den a conocer la escritura. Si usted se viene a sentar aquí o a un discipulado o a una prédica y dice, yo no entendí, ahí sí no entendí, acérquese con los ministros de este lugar. Dios ha levantado pastores en este lugar para que usted llegue con toda necesidad y decirle, mire hermano pastor, mire hermano, yo no entendí esto. Yo sí, la verdad no entiendo, pues ¿será que me puede tomar unos minutos para explicarme? Pero si usted no anhela entender y solo dice, más o menos le entendí, y se va y no le interesa
buscar más de la Escritura, ya tenemos un problema. Puede ser de que eso nos esté quitando esa necesidad de satisfacernos de la Escritura. Pero más que ministros, hermanos, dice Efesios capítulo 4, ese verso, usted lo conoce, 4, 11 y 12 de Efesios, dice, y Dios mismo y Cristo mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, a fin de capacitar, a fin de equipar. Están los ministros, hermanos. Lo que pasa es que a veces en nuestro corazón existe orgullo todavía y dice, ¿qué van a decir que yo no entiendo ese versículo? ¿Qué van a decir de mí? No, hermanos, anhelemos entender la Escritura. Y hermanos, pero siempre Dios dejó a alguien. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, hermanos, está dentro de nosotros. Si nosotros hemos reconocido a Cristo como Salvador, somos pobres de espíritu, buscamos a Dios y decimos, yo soy pobre, Señor, de espíritu, afligimos nuestro corazón delante de su presencia, hermanos. Somos mansos y humildes delante de Dios. Si nosotros nos presentamos así delante de Dios, el Espíritu, hermano, nos puede dar a conocer la Escritura. Usted ahí en su casa puede, no sé si está bien dicho, pero tenemos tal vez el derecho, hermanos, de sentarnos ahí y decirle, Espíritu Santo, ¿me puedes decir que este verso, qué me habla para mi vida? ¿Cómo puedo crecer con estos versos? Con los versos que se predicaron el domingo. ¿Cómo yo los quiero entender? El Espíritu está con nosotros y en nosotros para poder socorrernos. Entonces, hermanos, el no entender la Escritura o no anhelar entender puede ser de que eso esté matando dentro de nosotros el hambre y la sed por hacer la voluntad de Dios. Sigamos ahí en Mateo capítulo 13, ¿no? al verso 20 y el 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea que aquí la palabra se recibe con gozo. Usted oye un mensaje y se goza, se alegra, qué palabra. Pero cuando viene la aflicción, habla aquí de persecución. Cuando viene la prueba, dice en Lucas capítulo 8, verso 13, ahí habla de prueba. O sea que los momentos difíciles que vienen a nuestra vida, quizá cuando hay un problema en la casa, un problema familiar o un problema económico o un problema de ahí nos desestabilizamos emocionalmente o no sé qué situación en el trabajo, demasiada carga de trabajo, cualquier cosa puede pasar. Cuando viene eso, se pierde el gozo y nosotros decimos, pues bueno, ni modo. Y nos olvidamos de tener esa necesidad de buscar hacer la voluntad de Dios. Y ayer veíamos un verso, hermano, yo quiero que vayamos ahí a 2 de Corintios, en su capítulo 4, verso 16, porque este verso a mí me fortaleció el día de ayer, hermano. Este verso a mí me llenó de gozo y dije, oh, gloria a Dios, que así es nuestra vida. Dice 2 de Corintios 4, 17, por tanto no desmayamos. Antes dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Mira, aquí hay dos tipos de hombres. El hombre exterior, usted pues tal vez se aflige por alguna necesidad, por algún problema, por algún trabajo, está afligido. Ese es el hombre exterior, pero el hombre interior, dice, en medio de esa misma circunstancia, el hombre interior se renueva. ¿Y cómo se va a renovar usted? Con la Escritura, con buscar hacer la voluntad de Dios, con doblar sus rodillas y pedirle el auxilio a Dios. Así se renueva el hombre interior.
Pero si nosotros, hermanos, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, la crisis, la aflicción, la persecución de nuestra misma alma nos empieza a perseguir para hacernos caer, hermanos, esa concupiscencia, hermanos, empieza a sacar las herencias que renunciamos en el nombre de Jesús, pero también tenemos nosotros que tomar en serio la Escritura para que esas herencias sean anuladas en nosotros, hermanos. En esa persecución de nuestra alma, de nuestras herencias, cuando nosotros, hermanos, viene eso, debemos de acudir a Dios, en lugar de que lo que nos hacemos comúnmente como humanos es apartarnos de Dios en lugar de acercarnos más a Dios. Dice el verso 17, porque esta leve tribulación, momentánea, dice, o sea que usted puede ver que tal vez cómo voy a salir de este problema y ahora en esto que me metí, cómo voy a salir, pero la Escritura dice esta tribulación es momentánea, porque esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que la tribulación trae un objetivo. Y ayer se hablaba, hermanos, de la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios, hermanos, cuando nos aflijamos, cuando sintamos esa persecución de nuestra alma, cuando estemos en una prueba, en una dificultad, preguntémosle a Dios, ¿y aquí qué hago, Señor? ¿Por qué vino esto a mi vida? Preguntémosle a Dios, me vas a ayudar, Señor, porque yo sé que el hombre interior está fortalecido. Este exterior ya tiene cara de desmayo, ya tiene cara de fracaso, pero el hombre interior está fortalecido. Así tenemos que buscar, porque hermanos, si nosotros, las circunstancias terrenas nos apartan de Dios, entonces hermanos, ahí se puede perder la necesidad, el hambre y la sed por buscar hacer la voluntad de Dios. Primera de Corintios, en su capítulo 10, verso 13, hermanos, es otro verso para poder fortalecernos y consolarnos. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Otras versiones dicen ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Tómese esa palabra, hermano, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que nosotros podamos soportar. Hermanos, tomémonos de la mano de Dios para no perder el fuego dentro de nosotros por hacer la voluntad de Dios, por no perder el hambre, la necesidad, la sed, por buscar con denuedo al Señor, hermanos. Ahora que quiero que vayamos a Lucas capítulo 8. Seguimos hablando de las tierras, solo que esta es la perspectiva de Lucas. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Todos oyen, fíjense, hermano, todos aquí oyen, pero tienen diferentes circunstancias. Oyen, pero yéndose, dice, saliendo de aquí el domingo a las 12 de mediodía, son ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida. Aquí hay tres cosas. Se ahoga la palabra, la que venimos a oír aquí con gozo, con alegría. Es ahogado por los afanes, por las riquezas y por los placeres de la vida. Yo quiero que haga usted ahorita en unos segunditos ahí en su casa donde usted esté. ¿Cuántas horas le dedica usted a lo terreno, al trabajo, al estudio o a lo que usted se dedique? A la casa, los quehaceres, no sé a qué se dedica usted en el día. Haga ahí rapidito, ¿cuántas horas le dedica? Porque fíjese, hermano, que es asombroso cuánto le dedicamos a lo terreno. Qué esfuerzo, hermano, qué esfuerzo. Tal vez usted no madruga, pero hay unos hermanos que madrugan 5, 4 de la mañana y regresan tarde. Qué esfuerzo, hermano, el que le ponemos a lo terreno. Y no mediamos esfuerzo, o sea, no dejamos nada, lo damos todo. ¿Y por qué no darlo así, hermano? Por lo celestial, por la voluntad de Dios. ¿Por qué no es así como ese esfuerzo, con esa hambre que hacemos lo terreno? Porque no le estoy diciendo que no lo haga, porque si no, ¿qué va a comer? Va a venir usted aquí a tocar, a decir, bueno, usted dijo que ya no le pusiéramos coco a lo terreno, entonces, ¿quién va a dar de comer? No.
Lo que pasa es que tenemos movidos las prioridades, hermano. Pero, hermano, debemos dedicarle esfuerzo, porque dice que el afanarnos por las riquezas, por los placeres, ahoga en mí la palabra. Entonces puedo salir aquí yo con ganas y puedo decir, hoy sí, esta semana vamos a dedicarle tiempo a la palabra, a la oración, vamos a dedicarle tiempo a hacer la voluntad de Dios. Y allá afuera se nos puede ahogar por los afanes diarios, por la riqueza, por los placeres. Primera de Juan capítulo 2 nos explica perfectamente Lucas 8:14. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. No améis al mundo. Esto es muy claro, hermano. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nos está diciendo la Escritura. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire qué tremendo esto, hermano. El amor del Padre no está en él, el que ama las cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Este verso es contundente, hermanos, es confrontativo para nuestra alma. Porque cuando dice ahí, hermanos, dice, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice. El que ama los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos, la vanagloria de la vida, el que ama eso, dice, el amor del Padre no está en él. Mire qué tremenda es nuestra alma, qué tremendo soy yo, hermano, porque yo cambio el amor del Padre para que me arrulle los placeres de la vida, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los afanes, las riquezas, los placeres. Entonces me gusta más que me arrulle sentirme cómodo en lo terreno y miren lo que yo he hecho, es que yo... Y no le voy a decir que no se siente bien, tal vez usted no va, hermano, pero cuando uno logra algo, dice, se siente uno, es que lo pude lograr. Pero cuando nos deleitamos en eso, hermano, y hemos dejado a un lado la voluntad de Dios, el tener hambre y sed por la voluntad de Dios, ahí estamos cambiando el amor del Padre. El amor de Dios para nosotros lo estamos cambiando. Esto es fuertísimo, hermano. Esto es fuerte para nosotros. Y dice, el verso 16 al final dice, me llama la atención, dice, porque dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. O sea que, hermano, cuando nosotros estamos, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Quiero lo de Dios o quiero lo del mundo? Si usted le pregunta a sus hijos esta noche, ahí cuando esté sentado cenando, mira, yo te ofrezco esto de Dios y esto del mundo, a ver qué le dice el niño. Es una pregunta sencilla. Hermano, lo de Dios, hermano, lo que venga de Dios. Pero mire, dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Pues empecemos a buscar lo que sí proviene de Dios, hermanos. Porque tenemos que empezar a buscar con fuerza, con hambre, con necesidad, hacer la voluntad de Dios. Vamos ahí a Lucas capítulo 8, solo que vamos a ir al verso 15 para ir terminando. Y se lo voy a leer en esta versión Martín Nieto, porque me llama la atención esta versión y para poder enfocarlo hacia el hambre y la sed por obedecer a Dios, por buscar los caminos que Dios ha trazado para nosotros, los que somos hijos de Él, según Juan 1:12. Dice, y la que cayó en buena tierra son los que escuchan la palabra con corazón bueno y generoso. Luego dice, la conservan, o sea, conservan la palabra dentro de ellos. Y escuche esto, esta última parte. Y por su constancia dan fruto. Y esa palabra constancia en el diccionario me llama la atención la definición, hermano. Escuche, es la palabra constancia en el diccionario. Es una voluntad inquebrantable y continuada en hacer una cosa.
Eso es constancia. Voluntad inquebrantable, o sea que eso nadie lo hace cambiar de esa voluntad a usted. Y continuada, o sea que es continua, no los lunes, los domingos sí, los lunes no, el martes no, el jueves no, y por ahí por el viernes voy a ver si le echo un vistazo a las prédicas de la iglesia. Dice, es una voluntad inquebrantable y continuada en hacer una cosa. Eso es tener hambre y sed por obedecer, hermano y hermana. El ser constante, dice esta versión, dice, y por su constancia dan frutos. Yo quiero llevarlo ahí entonces, hermano. ¿Será que tenemos hambre y sed? ¿Somos hambrientos y sedientos como al inicio de cuando nos encontramos con Cristo? ¿Será que somos más hambrientos y sedientos como el año pasado, como hace 2 años? ¿Como hace 3 años, como hace 5 años? ¿O ya lo perdimos y ahorita ya caímos en un acomodamiento? Porque esta tarde la Escritura nos está diciendo, visitaos por Dios, aquellos hambrientos y sedientos por seguir los caminos rectos del Dios eterno, porque ellos serán saciados. Si usted, hermano, esta tarde dentro de usted se levanta, si esta tarde como congregación nos levantamos y decimos, yo voy a otra vez a empezar, es cierto, yo ya no he tenido hambre ni sed por buscar a Dios, por hacer su voluntad, es cierto, yo ya por honrar a Dios, yo ya no me ha importado, pero me voy a levantar. Este día, si hoy nos levantamos, hermanos, y empezamos con eso, hermanos, Dios nos va a saciar. Eso dice Mateo 5:6. Él nos va a saciar. No es de que no vayamos a encontrar, no. Si nosotros entramos y hermanos, si volvemos en sí, Él nos va a saciar. Yo quiero llevarlo a estos versos le voy a dejar estos versos para que nos ayuden, hermanos, a tener hambre y sed por hacer la voluntad de Dios. Salmo 51, verso 12. Este es el salmista David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, porque el sentido de la Escritura es que nos fortalezca y nos nutra, hermanos. La versión Dios habla hoy. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Yo anhelo esto, hermano. Yo anhelo sentir de nuevo el gozo de la salvación, esa hambre, esa sed, hermano. Sosténme con tu espíritu generoso. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Le dicen a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta tarde el Señor nos dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ten hambre y sed como antes. Y el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el día, hermanos, en que hagamos un análisis de nuestra vida, si ya no hay hambre y sed por buscar a Dios. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para que andemos, no, yo ya no puedo. No, dice que Él nos ha dado poder, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para empezar a sentir otra vez la necesidad. Y por último, vamos a Lucas, capítulo 7, verso 40. Esto es tremendo, hermano. Si estos versos a usted no lo mueven de su posición por buscar más de Dios, pues hay que seguir buscando para que algo más nos mueva, hermanos. Le voy a leer estos versos porque todos son para entender toda la historia.
Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los 2. Di pues, le dice Jesús a Pedro, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, y escuche esto, hermano, esta es palabra para todos nosotros esta tarde. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿A usted cuánto se le ha perdonado? ¿Cuánto, de dónde Dios lo ha rescatado? ¿De dónde Dios lo ha sacado? ¿De qué costumbres? ¿De qué herencias ancestrales Dios nos ha libertado? Ayer veíamos que Dios nos ha libertado del pecado y de la muerte. No hay condenación para nosotros. ¿De qué nos ha perdonado Dios, hermanos? Porque dice que al que se le perdona poco, poco ama. O sea que al que se le perdona mucho, mucho ama. ¿Cuánto se nos ha perdonado? ¿Cuánto le ha perdonado Dios a usted? ¿Cuánto me ha perdonado a mí? Usted contéstese ahí. Pero si Dios nos ha perdonado mucho, hermano, a mí me ha perdonado mucho, yo creo que debo de levantarme y empezar a ser más ferviente en buscar hacer la voluntad de Dios. Eso es el hambre, esa es la sed por honrar a Dios. Ese es el hambre y la sed por buscar los caminos de Dios y seguir los caminos que Dios ya ha trazado para nosotros. Que esta palabra nos sustente esta tarde, hermanos, y que esta palabra impacte nuestro corazón. No mis palabras, sino que la palabra que hemos leído hoy. Ahí están los versos, para que esa palabra crea en nosotros, hermanos, un nuevo mover y nos empecemos a levantar, a buscar con hambre, con denuedo, con fuerza, con impulso, aquel que nos ha libertado del pecado y nos ha libertado de la muerte, de la separación eterna de Él, y ahora estamos juntamente con Cristo. Padre, muchas gracias te damos por esta tarde, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que nos das de leer esta palabra tan impresionante, Señor. Que mi Dios, los versos, tu palabra, puedan vivificarse dentro de nosotros, mi Dios amado, para que podamos, Señor, llevarlos a la práctica, no mañana, no pasado mañana, sino que hoy mismo empecemos a caminar en esa voluntad, mi Dios. Aviva dentro de nosotros, Señor, el fuego. Avívanos, Señor, levántanos, Padre, de nuestra condición de pereza, de desánimo. Levántanos de esa condición, mi Dios, y que empecemos a tener necesidad, hambre, sed, mi Dios, por buscarte, porque tú nos vas a saciar. Esa es tu promesa, Padre amado. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, lo que hemos dejado de hacer, mi Dios, hoy empecemos, Señor, una vez más a hacer tu voluntad, Dios Todopoderoso. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, por esa provisión que nos has dado esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.